Buenas tardes, estimadas alumnas, bienvenidos a nuestra sesión. La semana pasada fue el examen parcial y vamos el día de hoy a hacer lo siguiente. Vamos a revisar el desarrollo de la práctica 2, luego del examen parcial. Luego vamos a hacer un análisis de noticias del día. Hacemos un break y después del break vamos a tener ya propiamente el desarrollo del contenido temático del día de hoy. ¿Ok? De hecho, hace un rato ya terminé de ingresar las calificaciones de sus exámenes. Ahí van a poder encontrarlo en el aula virtual. Entonces, ahora juntos vamos a estar viendo el desarrollo de ambas evaluaciones, tanto la práctica calificada número 2 como el examen parcial que fue la semana anterior. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la revisión de la práctica calificada 2. Recordemos, antes de ya de revisar propiamente las prácticas, recordemos que hemos visto en toda la primera parte del periodo, desde el concepto de globalización hasta las diferentes entidades públicas y privadas que se encargan de promover el comercio exterior, ¿no? ¿Qué más hemos estado viendo? Hemos visto los contratos de compra-venta internacional, quienes están involucrados en este proceso contractual o de esta red contractual, ¿no? El contrato de almacenaje, del seguro, de la agencia de aduanas, etcétera, ¿no? Hemos conocido los Incoterms, eh, nos hemos enterado de cuáles son los Incoterms más usados, ya sean exportaciones, importaciones, tradicionales y no tradicionales, ¿no? Hemos visto diferentes cosas, algo bastante, digamos, amplio sobre cómo es que se está moviendo el comercio exterior, los negocios internacionales, y cómo finalmente también el gobierno influye o interviene para regularizar algunas de estas cosas y también promover el comercio exterior a través de sus diferentes entidades públicas, ¿no? Todo esto lo hemos visto en la primera parte, entrando desde un concepto básico y ya propiamente yendo a fases técnicas, ¿no? Ya propiamente en el ejercicio del comercio exterior. ¿Ok? Todo esto se los menciono para hacer un breve repaso de todas las cosas que hemos estado viendo en esta primera parte del curso. Es importante que las tengamos muy claras, porque en esta segunda parte, después del parcial, es que ya vamos a aplicar mucho. Ya vamos a aplicar mucho, vamos a ya propiamente darle el toque de emprendimiento al curso, ¿no? Entonces ustedes van a recibir, ya en lo que viene de aquí adelante, tanto información de negocios internacionales como también información en emprendimiento, porque ya vamos a empezar a concentrarnos en hacer nuestros trabajos grupales eh, con la finalidad de tener un emprendimiento con corte internacional. Es decir, que tenga una perspectiva internacional y que pueda ser escalable, que pueda no solamente aplicarse aquí en Perú, sino también que pueda aplicarse al extranjero. Entonces, en ese sentido, esta segunda parte del periodo, las prácticas calificadas o las evaluaciones no van a ser prácticas en sí, sino van a ser presentaciones de avances. ¿Ok? No van a ser prácticas calificadas, sino presentaciones de avances. Vamos a tener 2 avances y luego finalmente la exposición final, valga la redundancia. ¿De acuerdo? O creo que vamos a tener un avance y luego la exposición final. Sí, así es. Porque nos quedan dos evaluaciones. La evaluación 3 y la evaluación 4 nos quedan pendientes. Por ahí podríamos hacer 2 presentaciones. Sí, podríamos hacer una presentación de un avance adicional como para dar soporte, ¿no? Para promediarse con alguna otra evaluación y podamos mejorar sus notas, ¿no? Esto ya lo vamos a conversar con tranquilidad, no hay problema, ¿no? Pero muy aparte de las notas, como se los mencioné en algún momento, lo principal de este curso es que ustedes aprendan. Y no solamente aprendan, sino que emprendan, ¿no? Aprender y emprender.
Entonces, aquí van a recibir, en esta segunda parte del curso, van a recibir importantes herramientas técnicas de emprendimiento para que puedan identificar una idea de negocio y puedan emprender una idea de negocio. ¿De acuerdo? Continuamos, gracias. Muy bien, vamos a ver entonces, la práctica calificada número 2, el desarrollo, y de ahí vemos el desarrollo del examen parcial. Muy bien, recordemos que en nuestro curso también se encuentran 3 compañeros matriculados que van a seguir también nuestros trabajos. Ellos van a estar presentando, de hecho, sus trabajos que van a estar programados en esta segunda parte, ¿de acuerdo? Pero ustedes 5, las compañeras que han iniciado el curso, hemos acordado en que van a formar el grupo 1. Estos otros compañeros matriculados van a formar el grupo 2. Entonces, descuiden, en el aula virtual sí van a ver, por ejemplo, que les voy a programar o un trabajo o una práctica calificada 1 o una práctica calificada 2 para que regularicen las prácticas que ya hemos hecho en la primera parte, ¿no? No es necesario que ustedes las brinden, las rindan, sino eso va a estar destinado para estos 3 compañeros nuevos que se han unido a nuestro curso. ¿No? Estos 3 compañeros nuevos que se han unido a nuestro curso, justamente se han unido porque está haciendo un curso equivalente al de la malla antigua, que es la malla que están llevando ellos. Ellos antes, y que ya no se ha vuelto a abrir, ¿no? El curso que les corresponde a ellos se llama Comercio Internacional, pero como ya no se abre, ya no se dicta propiamente aquí, es que les estamos dando la flexibilidad de que pueda ser equivalente con negocios internacionales, que es el que estamos dictando, ¿no? Entonces ellos se están acoplando justamente aquí y claro, también ya han rendido el examen parcial. Han rendido el examen parcial también. Entonces, bien, ahora sí, vamos directo al grano, práctica calificada número 2. Ahora voy a compartir la pantalla y vamos a utilizar como modelo la práctica respondida por una compañera también del curso, que ha sacado una muy buena nota, la felicito, ha sacado 20, Fabiana Ríos, y vamos a tomarlo como modelo para hacer la revisión de esta práctica calificada. Muy bien, recordemos que la práctica calificada ha estado básicamente vinculada al contenido que vimos en la sesión número 4 y en la sesión número 6, además de los links de interés que les estuve colocando en el curso dentro del aula virtual, ¿verdad? Que también les mencioné que es bueno que estemos permanentemente viendo este tipo de noticias. Muy bien, entonces esta práctica 1, al igual que todas las evaluaciones que se han tomado, el orden de las preguntas puede ser diferente, pero son básicamente las mismas preguntas. Vamos a revisarlas. Dice, mencione quiénes participan en una red contractual internacional explicando las funciones de cada una de ellas. Es decir, qué función cumple cada uno de estas unidades o de estos entes, de estas entidades que también se ven involucradas cuando se hace un contrato de compraventa internacional. Tenemos entonces el contrato con almacenaje, no con el almacén, el contrato de almacén, donde básicamente es un espacio donde se acumula, donde se deposita, donde se mantiene la carga, ¿no? Hasta el momento de embarcarla al país de destino. Por otro lado, tenemos el contrato con agencia de aduanas, cuando se tratan de exportaciones o de movimiento de mercancía por un valor mayor a $5,000, ¿no? Y aquí obviamente se requiere la presencia de un agente de aduanas. El contrato bancario, ¿no? Básicamente en realidad todos son igual de importantes, ¿no? Aquí en el contrato bancario es también una entidad clave porque justamente permite tener las herramientas para poder hacer las transacciones financieras, ¿no? Es donde vamos a recibir o de donde vamos a hacer el pago, ¿no? Hacia el importador o el exportador, ¿no? El transporte,
otro contrato también bastante importante, ¿no? Que lo asume el exportador o importador de acuerdo al Incoterm, ¿no? Y em, tiene que estar, de hecho, en el documento de embarque y el contrato también de seguros. No hay carga, de hecho, puede suceder que no se tomen las medidas tal vez adecuadas para el transporte de una mercancía, pero sí o sí, lo recomendable es que una mercancía tenga seguro al momento de transporte. ¿Por qué? Eh, Porque pueden haber, ¿qué cosa es lo que puede haber en el mar? Si es que estamos hablando de los riesgos que puede tener una mercancía cuando viaja en barco. Pueden haber tormentas, maretazos, ¿no? O bueno, maremotos, como quieran llamarlo. Pueden haber asaltos por piratas, ¿no? Pueden, no sé, haber choques, descomposiciones, entre otras cosas más, ¿no? Que son eventos o siniestros no esperados que pueden hacer que una mercancía se pierda o que llegue mal, en malas condiciones, ¿no? De repente hubo un mal tiempo, ¿no? Con tormentas y demás, hubo un oleaje anómalo muy fuerte y con el movimiento se pudo haber caído un contenedor o de repente los productos dentro, en fin, o sea, puede suceder muchas cosas que como también se ha visto en algunos videos, hasta se han hundido barcos, ¿no? Han naufragado barcos justamente de transporte de mercancía, ¿no? Y se ha visto en el mar flotando la mercancía, ¿no? En estos depósitos en donde los transbordan, ¿no? Están flotando y por ahí incluso han salido videos donde se ve que están intentando recuperarlos. A ver, déjenme buscar un video de estos. Es importante que lo sepan. Y de hecho también impresiona bastante, ¿no? Cuando suceden este tipo de cosas. A ver. Mm, los contenedores. Hablando de agua, mira estos vehículos. Ya, aquí he encontrado uno que parece muy interesante. Vamos a verlo. De lujo, último modelo, que terminaron. Hablando de agua, mira estos vehículos de lujo, último modelo, que terminaron en el agua. Problemas y más problemas. Quizá este no afecte a tanta gente, porque estaban en el puerto tratando de maniobrar con unos containers que todavía estaban arriba del barco que los transportaba. ¿Saben qué había dentro de esos containers que se derrumbaron, que se vinieron abajo como una avalancha? Autos de lujo de última gama,
marca BMW. La nueva BM X2 estaba en esos containers. Miren ustedes lo que ha terminado pasando con varios de esos autos que se vinieron abajo cuando una grúa estaba acomodando los containers para bajar containers en el puerto de Buenos Aires. Quédate tranquila que si compraste uno de esos te va a llegar porque los que se cayeron no eran para vos. Ah, bueno. El tuyo está sanito. Qué suerte. Dice la Estaba marca, en el otro container. sí, dice la Menos marca mal. alemana que los autos afectados no eran para comercializar aquí en Buenos Aires. Pero vos fijate, iban a otro puerto. Pero la maniobra hizo que se vengan abajo varios containers. El precio de esa nueva camioneta de la marca de las 3 letras es la X2. Es de $62.500 cada una. Empecemos a contar. Los que van a pagar este desastre, ¿quiénes son? Bueno, van a ser las compañías aseguradoras del barco, de la compañía de transporte. Ahora bien, ¿qué se hace con este auto? ¿Se lo arregla? ¿Se lo pasa a subasta? Se lo vende ¿Se por lo menos vende precio? menos precio? Sí. No. ¿No? Es considerado chatarra. ¿En serio? Estos autos Démelo a mí. son como considerados está. chatarra. Así como Dámelo está. así como Magali acá está. en Warner, mi mecánico. te No, lo Sí. no, Alejo ¿No? quiere vender las partes del BM. No. Pero yo me animo a andar con esa chatarra, ¿eh? No. Yo sé que con un espejito de eso le cambiamos las gomas a las 4 gomas al auto nuestro. Pero Con no. un buen chapista te lo deja. No quieran sacarle ventaja a algo que va a ser chatarra. Increíble, así han anunciado las autoridades de la compañía que insisten en que estos autos, los que se cayeron del container o los containers, no estaban destinados al mercado local. Era un puerto intermedio. En esta parada del barco, los que se cayeron no venían para acá. Eso dice la compañía que Para dejar habrá tranquilos, que ver ¿no? si será verdad. A sus porque clientes aquel en que ya Argentina. tiene pago los $62.000 claro. dice, hey, maestro, no me lo vas a retrasar porque se cayeron los containers, ¿no? Así es, señores. Esto pasó en el puerto de Buenos Aires en una mala maniobra de una grúa. Es difícil maniobrar con esos containers con autos adentro, ¿eh? Mirá cómo van ahí maniobrando. Ya se había caído uno, ¿no? Por lo que veo ahí ya estaban caídos varios abajo. Mirá. Ya se había caído uno. ¿Qué traes ahí adentro? No parece que hubiese autos ahí adentro. Parece mucho más chiquito son de como lo si que... fuesen ¿No es un juego para un programa de televisión? Se lo podemos sugerir a Leo, al Pelado López. Sí. ¿Qué hay dentro de este container? Pensé Nunca te que... hubiese imaginado que hay un auto. Pensé que un participante tratando de maniobrar con esos containers. También. También. No es un juego tan barato para la televisión, así que la compañía Romper un BM. de seguros del barco en este momento se debe estar agarrando la cabeza y dice, uy, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A qué operario? Al de la grúa, por ejemplo. ¿No tiene que poner nada el de la grúa? Claro, ¿y el puerto? ¿Eh? ¿No será cuestión también Bueno, del pero puerto? para eso tiene la compañía aseguradora. Claro. ¿no? Sí, no, Está yo todo creo que el asegurado. transporte se hace cargo hasta que el container está en tierra, con lo cual ahí en aire, yo no sé si la compañía de la grúa tendrá algo de responsabilidad. Dicen que paga todo la compañía aseguradora de los transportistas. ¿Qué tal? Increíble, ¿verdad? Ahí las compañías aseguradoras, claro, asumen el tema, todavía estaban dentro del o encima del buque de transporte. Y ahí es donde, pues, ven este tipo de cosas. O pueden suceder este tipo de cosas. Este link del video lo voy a colocar en links de interés para que lo tengamos y como ejemplo real sobre las cosas que pueden suceder y por qué un contrato de seguros es importante en el comercio internacional. Bien, veamos la siguiente pregunta. Dice, según la noticia publicada por el diario Gestión hecha por la Cámara de Comercio de Lima, que fue vista en clase, ¿cuáles son los dos primeros Incoterms que se utilizan en las importaciones peruanas en el sector macro no tradicional? Le explique brevemente de qué tratan estos. Entonces, ahí tenemos, ahí ponen 4, pero están justamente colocadas en orden, ¿no? de mayor a menor. Están las 4 más usadas, pero si es que vemos las 2 primeras que mencionan, son justamente FOB y CIF, ¿no? Free on board, ¿no? Y luego cost, insurance y flete, ¿no? Costo, seguro y flete.
¿no? Para ambos casos dice el transporte de forma marítima, efectivamente, esto aquí, ¿no? Debe ser cargada en el barco, haciendo al vendedor responsable del costo y contratación del transporte hacia el puerto del país como destino del comprador. Y bueno, ahí obviamente se distribuyen los costos en cada uno de ellos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, mencione 3 instituciones públicas peruanas que fomenten el comercio exterior y explique las funciones que cumplen en el sector. Para quienes no recuerdan dónde está lo de la pregunta 2, se los voy a mostrar rápidamente. Esto está en links de interés. Y está acá. Incoterms más usados en Perú. Me parece que aquí van a pasar publicidad. Entonces, bueno, aquí está la nota y aquí está el video donde salen justamente los Incoterms que están siendo más usados en productos no tradicionales. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, mencione 3 instituciones públicas peruanas que fomenten el comercio exterior y explique las funciones que cumplen en el sector. Recordamos que tenemos las públicas y las privadas, ¿verdad? Las públicas son las que administra o gestiona propiamente el gobierno, el Estado. Y luego están las privadas, que pueden ser gremios, pueden ser asociaciones, ¿no? Entre otras que están propiamente como iniciativa de personas, ¿no? Particulares. ¿No? Y bueno, vimos una cantidad, de hecho, bastante considerable de entidades públicas. Y acá su compañera sí mencionó 3 que sí están correctamente definidas, ¿no? El Ministerio de la Producción, gestionar recursos, controlar y sancionar malas prácticas, sacando el máximo provecho de sectores de pesquería y MIPE, industria, elevando nuestro comercio exterior, y bueno, tiene muchos más programas también dentro del Ministerio de la Producción, ¿no? Después tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Dice, propone y evalúa con conciencia y transparencia la política del país, buscando un incremento sostenible de la economía, ¿no? Y luego está Relaciones Exteriores, para justamente, como también le llaman, el conocido canciller, ¿no? Para seguir con las buenas relaciones internacionales y gestión política, de política exterior con países vecinos y también países del resto del mundo. Y finalmente tenemos la pregunta número 4, que es la que usualmente ya les he estado pidiendo. Y no es casualidad que siempre les pida esto de acá, ¿no? Es un ejercicio bastante importante. Un ejercicio bastante importante que no solamente les ayuda a saber qué cosa es lo que está pasando día a día, sino que también les genera a ustedes la capacidad de analizar, de procesar información y de sacar conclusiones, que es lo que no se tiene tan acostumbrado a hacer. Siempre de todo lo que podamos enterarnos, de todo lo que podamos saber, hay que pensar, bueno, ¿qué cosa saco de aquí? ¿No? ¿Qué cosa saco de esta noticia? De esta noticia me da como conclusión que tengo que hacer esto aquí, esto acá, o está sucediendo esto aquí, esto acá, que puede conllevar a esto otro. Ok, entonces ya sé esto aquí. O sea, finalmente analizan, ¿no? Procesan y llegan a las conclusiones. Y bueno, aquí de hecho en esta pregunta también pido por qué es que eligen esta noticia, ¿no? Que elijan, sustenten el por qué la eligen y que brinden 3 conclusiones, ¿no? Como pueden ver, no es que se pida una explicación súper grande, ¿no? De hecho, una explicación también de ese tamaño está bien. Han habido respuestas que han sido un poco más extensas, también están muy bien, las he leído todas, ¿no? Y claro, les ha dado también el puntaje máximo. Entonces, bueno, aquí ponen como, su compañera pone como ejemplo esta aquí, y está muy bien, se trata de una marca internacional, ¿no? Y llega pues a las conclusiones debidas.
Entonces, esto es el desarrollo de la práctica calificada número 2. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro hasta el momento? Si es que tienen alguna duda, por favor, es momento de que puedan manifestarla. Con todo gusto les atenderé. Caso contrario, vamos entonces al desarrollo de nuestro examen parcial. Ya las notas están propiamente puestas en el aula virtual y próximamente las voy a estar subiendo al Sigu para que ustedes también las puedan ver. Hasta el momento no les he puesto justamente porque tenemos estos 3 nuevos compañeros matriculados. Bien. A ver un momento. Quiero ver de dónde es que podemos tomar como referencia. Ya, ok. Aquí también vamos a tomar como referencia el examen que su compañera Fabiana realizó. Ella también ha sacado ahí la máxima nota. Y vamos a ver pregunta por pregunta. Y también de la misma manera ir comentando un poco más del desarrollo de cada una de estas preguntas, ¿no? Estas preguntas elegidas, tanto en la práctica, tanto en sus prácticas calificadas 1 y 2, como en el examen parcial, tienen la finalidad o el principal objetivo de que ustedes mismos, recuerden aspectos claves del comercio exterior o del negocios internacionales, de todo lo que estamos llevando en el curso, ¿no? Se sobreentiende de que aquellas personas que están sacando altas calificaciones han aprendido, ¿no? En principio, y si han aprendido, es algo que no se lo van a olvidar. Y de hecho, no es algo complicado, entonces no se lo van a olvidar y es importante que lo sepan. Hay mucha gente que no sabe estas cosas. Entonces, enhorabuena. Felicitaciones a quienes han sacado notas elevadas, ¿no? Y es algo que lo van a recordar en todo el transcurso de su carrera, y más aún ustedes que están en una carrera como esta, ¿no? Entonces vamos a ver el desarrollo de nuestro examen parcial. Esta pregunta dice: ¿de qué trata la orientación geocéntrica en una empresa? Brinde un ejemplo y explique por qué la considera así, ¿no? Y de hecho el término geocéntrico, ya estamos hablando de un tema geo, ¿no? Es decir, geográfico. Esto quiere decir que puede verse de forma regional o puede verse de forma global, ¿no? Y dentro de los diferentes tipos de empresas, de acuerdo a la estrategia que se le dé, es que justamente puede llevar un término diferente, ¿no? En el caso de las empresas con orientación geocéntrica, están básicamente orientadas a armar una estrategia global o internacional con varios puntos en común en los diferentes lados geográficos, diferentes puntos geográficos, que en donde la marca se encuentre presente, ¿no? Varios compañeros han dado como ejemplo no solamente Coca-Cola, sino también Apple, Nike, ¿no? Entre otras marcas, donde se encuentran en diferentes países. Entonces dice, su compañera trata de pensar globalmente y ver al mundo como un mercado disponible y potente para hacer negocios mediante una buena estrategia de marketing. Se fija en las características similares y diferentes de los países para crear una estrategia mundial adaptable a las necesidades y costumbres de dicho mercado. Un ejemplo sería Coca-Cola, porque abastece a distintos mercados a nivel mundial, logrando ser una marca reconocida por su gran aceptación e innovación en sus bebidas. Bien, esta sería la respuesta para la pregunta número 1. Y vamos ahora con la siguiente pregunta. Aquí, si se dieron cuenta, hice una combinación, ¿no? De verdadero o falso y también las preguntas de desarrollo. Me gustan bastante las preguntas de desarrollo porque permite justamente hacer un análisis propiamente, ¿no? Cada uno, y que pueda redactar. Se practica redacción, se practica ortografía, se practica análisis, se practica formas en cómo es que vas a expresar tus ideas, entre muchas cosas más. A diferencia pues de una prueba propiamente objetiva donde pueden haber únicamente verdadero o falso, opción múltiple. De hecho, para los docentes sería mucho más fácil que sean preguntas de opción múltiple y verdadero o falso, porque incluso se autocorrige.
pero en este sentido les dejo también, y en este curso en especial, pruebas mixtas, como ha sido en este caso el examen parcial, ¿no? Para que se ejercite el aprendizaje, ¿no? Se dinamice un poco mejor. Bien, una cotización, dice la pregunta número 2. Una cotización es la manifestación de voluntad del potencial cliente para cerrar una compra, ¿no? Es falso. ¿Por qué? Porque la cotización es cuando ya se hace una orden de compra. O sea, cuando ya hay una orden de compra propiamente hecha, ¿no? Dice, una cotización es la manifestación. No, la orden de compra es la manifestación de voluntad del potencial cliente para cerrar una compra. A diferencia de una cotización, simplemente es una solicitud de precio, ¿no? Por una cantidad que aún va a hacer que el potencial cliente pueda evaluarlo. Pero si ya quiere cerrar una compra, se hace una orden de compra. Ahí está, de hecho, en nuestro material, las diferencias entre una cotización y una orden de compra. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué considera importante o no que instituciones públicas y privadas fomenten el comercio internacional en nuestro país? Esta pregunta la hice porque me gusta mucho corroborar cuál es la percepción que ustedes tienen de esto y de todo lo que hemos estado desarrollando en esta primera parte del curso. Entonces también se ha calificado eso de ahí. Y se ha calificado también que hayan mencionado correctamente las instituciones públicas y privadas. Entonces, bueno, tomamos como referencia esta respuesta. Dice, porque a través de las instituciones públicas y privadas que fomentan el comercio internacional, hay una oportunidad para las pymes, pequeñas, medianas y microempresas, en participar en los eventos que estos realizan, lo cual ayuda a obtener ventajas como mejorar la economía individual y nacional, evitar riesgos, sacar buen provecho a nuestra materia prima, lograr la inclusión social, mejorar el nivel de vida de la población, logrando un impacto positivo en su desarrollo. ¿No? Las instituciones públicas, que ya también hemos visto en nuestro material y están mencionadas, hay una amplia lista, y solamente dice mencionar, ojo, no dice explicar, solamente menciona. Solo menciona 3 públicas y 3 privadas. Y bueno, menciona el MINCETUR, el Ministerio de la Producción y el MEF. Y en las privadas está ADEX, la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industria y el COMEX Perú. La pregunta 4, que es la que usualmente les he estado pidiendo en las prácticas, en todas las evaluaciones que hemos estado brindando, sobre el análisis de una noticia, ¿no? Y tenemos esta noticia, ¿no? Exportaciones generan más de 1,5 millones de empleos en el primer trimestre, ¿no? Y bueno, hace un análisis breve sobre la noticia, ¿no? Menciona por qué elige la noticia, ¿no? Dice, al realizar procesos en el comercio internacional se abren más centros de trabajo y eso es bueno para la población peruana. Entonces, de hecho, sí tiene una relación importante con los negocios internacionales, ¿no? Y da una conclusión que está alimentada por otras, ¿no? Viene a ser como un conjunto de conclusiones puesta en un mismo párrafo. Entonces se disminuyó la tasa de desempleo a nivel nacional y regional este primer semestre del año. También se incrementó el PBI del 43,5% y por último podemos ver que poco a poco el sector comercial y económico se va recuperando de la crisis que originó el COVID-19. Y eso es muy bueno para toda la población porque ayuda a mejorar su desarrollo. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, los Incoterms son términos que describen los ingredientes con los que se identifica y se determina un producto si un producto, puede ser admitido en un país en un contrato de compra-venta internacional. Y esto es falso porque en el Incoterm no se describen ingredientes. Simplemente son términos de comercio internacional que acuerdan ambas partes en un contrato de compra-venta internacional y que conlleva, pues, obviamente a la asimilación de los gastos de determinadas responsabilidades. Pero aquí al decir ingredientes del producto es como si agarraras no sé, esto es un gel, ¿no?
Agarras un gel y ves los ingredientes del producto. El Incoterm no es eso, ¿no? Y hemos, de hecho, tenido una sesión bastante concentrada o enfocada en los Incoterms, ¿no? Hemos visto también de qué tratan, ¿no? Y cuáles son los principales, ¿no? Por eso la respuesta aquí es falsa. La siguiente pregunta, ¿de verdadero o falso? Dice, uno de los aspectos desfavorables para la globalización es el deterioro del medio ambiente a través de las emisiones de CO2 que produce la industrialización, ocasionando alteraciones climáticas, aumento de catástrofes naturales y deterioro de la calidad de vida como consecuencia de la afectación del suelo y otros recursos naturales. Esto es verdadero, porque son cosas que incluso estamos viendo hasta el día de hoy. Y lo vemos en las noticias. Entonces, es verdadero. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, menciona y explique 2 argumentos económicos y 2 argumentos políticos para la intervención del gobierno respecto al comercio internacional, ¿no? Y acá tenemos, bueno, ya la compañera mencionó 2 de cada uno, bien, pero recordemos que también tenemos en nuestro material y que lo hemos visto en clase los diferentes argumentos por los cuales un gobierno puede intervenir en el comercio internacional propiamente de su país, ¿no? Un tema de desempleo, un tema de industrialización, tecnología, ¿no? Mejorar propiamente la parte de maquinaria, ¿no? Infraestructura. En la parte política, ¿no? Poder generar, por ejemplo, más TLCs, poder tener estos convenios internacionales, ¿no? Que puedan favorecer a la industria nacional, por ejemplo, en temas de tecnología, ¿no? Beneficia mucho a Perú tener un tratado de libre comercio con un país que sea pionero o que tenga la tecnología de punta, porque ellos nos van a vender tecnología y nosotros vamos a vender otros productos que ellos vayan a necesitar, ¿no? Entonces, explicando esto de aquí, también las personas que han detallado bien se les ha dado el puntaje total de la pregunta. Vamos con la pregunta número 8, dice, la globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la progresiva integración mundial de los mercados y empresas. ¿No? Y esto es verdadero, lo hemos visto desde la primera clase, ¿no? Y que, bueno, nos ha conllevado a incluso estar donde estamos en este momento, ¿no? Y que ha cambiado el comportamiento del consumidor. Ahora tenemos un consumidor digital, ¿no? Que ya también se ha vuelto exigente por los diferentes canales de atención digitales, ¿no? Y esto no es únicamente a nivel local o a nivel de un país, esto es a nivel internacional. Si yo en este momento deseo comprar un producto o un servicio de otro país, lo hago. Yo puedo comprar una maestría o un curso internacional, puedo tener una consulta, no sé, una consulta psicológica, médica, etcétera, o una consultoría empresarial a través de internet también, ¿no? Puedo contactarme con empresas, con bancos, fintechs, ¿no? Empresas financieras, tecnológicas, que estén brindando servicios en otro país y voy a pedir que los canales de atención digitales sean los adecuados, ¿no? Y día a día vamos viendo que empresas están también evolucionando, están globalizándose en ese sentido, están utilizando WhatsApp empresarial, inteligencia artificial. El día de hoy les cuento que me comuniqué con Pacífico Seguros para poder tener una atención sobre un proceso que estaba pidiendo anulación de servicio, y de lo que antes me atendían en la misma aplicación de Pacífico, ahora la han actualizado y han hecho que en el app esté conectado a su WhatsApp de empresarial, su WhatsApp de empresas. Y ahí hay un bot, ¿no? Un programa que a través del WhatsApp te va dando las opciones, ¿no? Dice, presiona A si quieres esto, presiona B, o bueno, escribe A, escribe B, escribe C si quieres tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces uno va respondiéndolo así, te piden datos, correo electrónico, nombre, ¿no? Nombre completo y demás, y de acuerdo a lo que vayas respondiendo, llega un punto en el que ya el software del WhatsApp empresarial te responde y te dice, vamos a derivarte con un asesor, unos minutos por favor. Y al final terminó atendiéndome ya una persona, ¿no? A través del mismo canal de WhatsApp. Estos son efectos, son consecuencias de la globalización, ¿no? Y
Y llegado pues el momento, si es que ya se está haciendo, si se está aplicando en otro país, también va a aplicarse acá. También va a aplicarse acá. Ya es una realidad que surge un nuevo movimiento que se llama, o un movimiento, o bueno, hábitos, vamos a decirlo así, y herramientas que ya no solamente hacen pensar en una estrategia e-commerce, ¿no? El e-commerce es el comercio electrónico, ¿no? Implementar una tienda online, ¿no? Con pasarela de pagos, estrategias de marketing digital, entre otras cosas más, sino que también ya existe el m-commerce, de mobile commerce, ¿no? ¿Y esto a raíz de qué? De la alta demanda de compra y venta de productos a través de aplicaciones. Y es por eso que ya empresas que cuentan con un modelo de negocio que tiene alta frecuencia de ventas, alta rotación, vamos a decirlo así, y claro, una capacidad de producción bastante elevada, ya hace e invierte en un canal de atención directa como es una aplicación. Que ojo, no es lo mismo que tener una página web que se acomode a la plataforma celular, que también es bueno tenerla, ¿no? Pero la aplicación propiamente en un smartphone es mucho más rápida y de alguna manera más cómoda también para los usuarios, ¿no? Por eso es que cada vez más vemos que empresas tienen una aplicación propia o lanzan su propia aplicación en vez de seguir conservando la plataforma que se acomoda a un smartphone. Bien, vamos con la siguiente pregunta. No, ahí acabamos. Entonces, han sido 8 preguntas, 4 de ellas para resolver y 4 para responder lo de verdadero y falso. Quiero saber si es que hay alguien que tenga alguna duda para poder responderle. Si ha quedado todo claro. Caso contrario, vamos ya... Bueno, no solamente voy a aprovechar en tomar asistencia, sino también ya en ir al análisis de noticias, de acuerdo a lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a ir colocando el link de este video que vimos, de los 8 contenedores destrozados. Esto ha sido algo real. Y así como podemos encontrar más noticias donde vemos que efectivamente suceden cosas como estas. Y para ello sirven los contratos con las aseguradoras. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver las noticias del día de hoy. Muy bien. A ver, ¿qué encontramos? Dice,
Bolsa de valores, dólar cerró en 4.08. En las últimas semanas el dólar se ha estado conservando en 4.10. De igual manera es un tipo de cambio que está bastante elevado. Y pues estamos a la expectativa de que pueda bajar, ¿no? Esto es 4.08, pero en las casas de cambio privadas o propiamente en las digitales, ¿no? Las que encontramos en la calle, están de hecho un poquito mayor, ¿no? Un poquito más elevado. Y ni hablar de los bancos, que es mucho mayor. Bueno, aquí temas políticos, ahí no vamos a entrar. Proyectos de cobre, iniciaron operaciones. Ahora vamos a ver si es que podemos ver algo de esto. Ojalá. Vamos a ver. Definición de trabajo discriminatorio. 5 de cada 10 millennials informan online sobre alimentos. Muy bien. Nuevo comportamiento del consumidor. Miren, 5 de cada 10 millennials se informan online de alimentos y solo 3 compran. ¿Por qué puede estar sucediendo eso? Ojalá se pueda ver esa noticia. Tráfico de animales, una bomba de tiempo para la salud pública. Manzana Verde prepara marketplace de productos saludables. Ya, esto es interesante porque esta es una startup peruana que está teniendo muy buen crecimiento y ha recibido un financiamiento interesante. Vamos a ver, ojalá que se pueda leer también en la noticia. Afiliados con 50 años podrán iniciar trámite de jubilación anticipada. Canales digitales en Perú. El mercado. Incertidumbre frena inversiones en compra de viviendas para alquiler. Club Digital. Casa Roseló iniciará internacionalización desde fines del 2021. Vamos a ver. Uno de cada 4 jefes despidió a un empleado por deslices en reuniones de Zoom. Ahora hay que estar enterados de qué cosa es lo que puede estar sucediendo en el mundo empresarial, entonces vamos a ver qué cosa es lo que dice esa noticia. Ojalá se pueda ver. A ver. Proyectos de cobre de Quellaveco, Pampacancha y Chalcobamba iniciarán operaciones en el 2022. La entrada en operación de las nuevas unidades mineras permitirán sostener los niveles de producción de minas Constancia y Las Bambas, y se podría llegar a extraer 2.5 millones de toneladas métricas. Interesante. El Perú es un país minero. Tiene recursos naturales muy buenos. Y claro, esto de alguna manera hace que tengamos compradores, los compradores más grandes del mundo de estos minerales, ¿no? Cobre, oro, plata. ¿No? Cobre, tenemos una muy buena reserva de cobre, ¿no? Próximamente se viene litio, ¿no? Tenemos buenas reservas de litio. Entonces, este es negocio propiamente peruano, ¿no? Que se puede aprovechar. Y es bueno que estén. ¿Por qué? Porque ellos son los que traen dólares. Y estas empresas, y otras más, claro, empresas agroexportadoras, entre otras más, son las que venden y reciben dólares. Por ende, son las que hacen ingresar dólares también a nuestro país, ¿no? En este momento, con el tipo de cambio, por ejemplo, todas las exportadoras se ven beneficiadas por el tipo de cambio. Están ganando, deben estar súper felices, ¿no? Y es por ello también que han estado haciendo, algunas de ellas, el pago de sus deudas con el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, han sido una cantidad tremenda de deudas que han tenido con el Estado en soles, ¿no? Que al haber un tipo de cambio como este, es la ocasión perfecta para que puedan cambiar los dólares que tienen
como están pagando más soles por cada dólar, les sale mucho más a cuenta. Entonces, por eso también es que deciden cancelar todas sus deudas, ¿no? Entonces, en este momento los exportadores le están pasando muy bien. Quienes están sufriendo son los importadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que comprar dólares acá en Perú y pagarle a la empresa extranjera en dólares. Vamos a ver esta noticia. ¿Qué cosa dice? 5 de cada 10 millennials se informan online de alimentos y solo 3 compran. El bajo nivel a través de canales digitales se debería a que los millennials aún valoran los canales físicos en sus diferentes ocasiones de compra y les gusta sentir el producto. Ok. Aquí hay un tema de hábitos de consumo de generaciones. Los millennials en este momento deben de estar entre los 25 a 35 años o hasta un poco más, ¿no? Y claro, son gente que, de hecho yo me encuentro en la generación millennial, y de hecho puede haber bastante gente que se puede haber adaptado bien y personas que todavía están en ese proceso de adaptación, pero es la generación que ha vivido todo el cambio tecnológico que ha habido en los últimos 30 años, ¿no? Que han sido, de hecho, épocas muy, muy importantes de cambios, ¿no? Donde teníamos para ver una película un VHS, ¿no? Un cassette enorme, ¿no? Para verlo en un VHS, ¿no? Y ahora no necesitamos ni un CD, ni un VHS, ni un cassette, ni nada. Simplemente lo conectamos a internet y ya. De igual manera, los millennials hemos sido, junto ya con otras generaciones mayores, los que hemos visto y hemos usado todos los tipos de celulares que han salido antes de llegar al smartphone. Y justamente en todo este proceso de ir teniendo nuevos hábitos de consumo es que todavía hay personas que conservan ese gusto por tener la experiencia de estar testeando o de estar viendo productos en físico, ¿no? Personas sensoriales, vamos a decirlo así también, o kinestésicas, como desean entenderlo, ¿no? Que les gusta mucho tocar, palpar, oler, tener la experiencia de vestirse, probarse, ¿no? Pero sí existe en diferentes partes del mundo el hecho de comprarse ropa sin necesidad de que la veas en físico, es decir, compran ropa por internet, ¿no? ¿Y de qué manera se aseguran de que les quede? Bueno, ahí no solamente se indica una talla, sino las medidas que tiene cada talla, ¿no? Y de acuerdo, claro, al país, porque hay tallas europeas, tallas americanas, ¿no? Tallas italianas, en fin, diferentes tipos de tallas, ¿no? Y de Asia también. Entonces ya con las medidas en centímetros, permite a uno poder hacer una compra mejor. Yo he tenido la oportunidad de hacer compras a través de, por ejemplo, AliExpress o Wish de ropa, ¿no? Y usualmente estas prendas que vienen de Asia son más pequeñas de lo usual que podemos encontrar aquí, ¿no? Cuando me compré un par de prendas allá, de 3 o 4 prendas que me he comprado, una me quedó muy ajustada, ¿no? A pesar de que yo mismo me medí, o de repente no supe medirme bien, ¿no? Porque cuando compras un saco, un polo, manga larga y demás, te indican los centímetros y con las diferentes partes del cuerpo. Entonces, eso lo hice y bueno, también seguramente tuvo que ver el hecho de haber engordado o haber aumentado la masa corporal, ¿no? Entonces, esto es un hábito de consumo que puede estar actualizándose y de hecho se va a seguir actualizando conforme pase el tiempo. Vamos a ver esta otra noticia. De Manzana Verde, dice, Manzana Verde prepara marketplace de productos saludables. Startup peruana apunta a ser el e-commerce wellness de la región. Por el momento se enfoca en seguir creciendo en el mercado mexicano, además de Lima. Entonces, tengo entendido que venden productos saludables, ¿no? Y que han recibido un financiamiento bastante importante para poder seguir expandiéndose en otros países con su modelo de negocio. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice en su página web.
La startup con energía para ofrecer planes de alimentación personalizada a domicilio tuvo sus inicios en el marco de lo tradicional. Los emprendedores preparaban platillos saludables en el segundo piso de una casa y luego los repartían. Manzana Verde nace como una startup que ofrece planes de alimentación balanceados y personalizados. Además, contamos con delivery y dichos planes pueden ser mensuales, 20 días de comida programables hasta un plazo de 2 meses, semanales, 5 días de comida programables hasta un plazo de 2 semanas. Ambos cuentan con asesoría nutricional personalizada de forma online. ¿Cómo así es que nace la idea? Y se nace por la necesidad que tienen las personas de comer saludable, pero que lamentablemente no cuentan con el tiempo disponible para ello. Recuerdo, y aquí hago un paréntesis, recuerdo que en todas las veces que he enseñado cursos de emprendimiento, ideas de negocios y todo lo demás, siempre había un proyecto relacionado a la alimentación y que la gente no tiene tiempo. Y es que efectivamente puede ser un problema o una necesidad de la gente respecto a su alimentación. Dice, se vio la oportunidad ahí donde podamos ofrecer planes de alimentación saludables con deliciosas comidas y delivery incluido. ¿A qué se refieren con la alimentación balanceada? Significa alimentos que cuenten con un balance entre los 3 macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas. El balance entre estos 3 dependerá de las características de cada persona y el objetivo nutricional que se proponga, ya que cada cuerpo u organismo es distinto y claro, podemos tener personas que pueden tener de repente problemas de obesidad o que están subidos de peso y quieran bajar de peso, ¿no? O personas que quieran aumentar masa corporal, que sean muy delgadas y quieran aumentar de peso, ¿no? A personas que quieran también mantenerse, ¿no? Que tengan un ritmo de vida de repente con actividades físicas que requieran justamente unos macronutrientes en cantidades que se ajusten a sus actividades físicas. ¿Cuáles son los objetivos de los planes que ofrecen? Trabajamos principalmente con los objetivos de bajar de peso, mantener el peso y aumentar la masa muscular. ¿Ya ven? Bajar de peso, mantener o aumentar masa muscular, justamente lo que les dije. Incluso si las personas no saben cuál debería ser su objetivo, nosotros por medio de asesorías online los instruimos para que puedan entender mejor su situación. ¿Cómo trabaja? Dice, trabajamos con una landing y un aplicativo web. El aplicativo web es la principal herramienta del sitio, ya que es donde en un inicio los clientes se pueden registrar y conocer su plan nutricional en base a los datos ingresados sobre su talla, peso y objetivo. Una vez que ya conozca su plan y decida activarlo, podrá escoger sus comidas y programarlas como lo mencionamos anteriormente. El delivery, dice, tendrá la opción de escoger el horario de 11 a 1 y el lugar de entrega. ¿Qué ofrecen exactamente sus planes? Dice, almuerzos, cenas, snacks de media tarde y snacks de media mañana. No incluye desayunos, por ejemplo, ¿no? Y los desayunos es algo que también se ha detectado, por ejemplo, en estudiantes universitarios que no tienen tiempo, no les alcanza el tiempo para desayunar, y por eso que la mayoría se levanta tarde, vuela a sus clases o va directo a sus clases y no toma un buen desayuno. Entonces, tengo la certeza o digamos la alta probabilidad de que también existe un mercado bastante atractivo para distribuir desayunos, ¿no? Dice, de ellos ofrecemos 3 platos distintos. Dice, su carta tiene más de 100 platos, ¿no? De ellos ofrecemos 3 platos distintos al día y cada 2 semanas vamos aumentando la variedad de la carta. Además, todos los platillos pueden complementarse con las 4 ensaladas y 4 bebidas que ofrecemos por semana. Dice, ¿cuál es el costo diario que tienen estos planes? Van desde los $12.90 al día y también incluyen delivery ya mencionado. ¿Por qué el énfasis en comidas deliciosas? Dice, ¿por qué? Dice, se tiende a relacionar que no son sabrosas o que tienen una mala impresión y que son aburridos y que quieren desmitificar esto, ¿no? Con el balance ideal. Dice, por cierto, y haciendo un paréntesis, nuestros platillos están basados en calorías, ya que así como los medimos, ya que es así como los medimos. Dice. Quizás sea difícil explicarlo y a veces entenderlo si nos extendemos, pero contamos con algo que llamamos requerimiento calórico diario o el déficit calórico.
En conclusión, Manzana Verde busca transformar el estilo de vida de las personas mediante la alimentación rica y balanceada. Tenemos la creencia de comer sano, que comer sano no tiene por qué ser aburrido. Si también deseas sumarte a la gran cantidad de personas que ya se alimentan saludablemente, no esperas más y reserva tu cita aquí. Esto lo voy a colocar también como un link de interés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes terminen este curso, con un modelo de negocio que impacte positivamente a la vida de las personas, porque ese es uno de los principales objetivos del emprendimiento. Impactar positivamente en la vida de las personas, por ejemplo aquí dice transformar el estilo de vida de las personas con una alimentación rica y balanceada, ¿no? Tener un negocio escalable, no solamente que esté en Lima, sino que sea a nivel nacional y luego a nivel internacional. Ya se están metiendo a México y van a meterse a otros países más, ¿no? Que sea sostenible, que les sea rentable. Entonces voy a colocar esto aquí, porque me parece un buen ejemplo de lo que vamos a estar haciendo en lo que queda de esta segunda parte del periodo. A ver. Añadir una actividad a un recurso. Es una manzana verde, startup, pero bueno. Muy bien, ya está. Listo, y con ello hacemos un break, estimados alumnos, hacemos un break y a las 7:30 nos volvemos a reenganchar aquí. ¿Ok? Voy a poner pausa en la grabación y cuando regresemos volvemos a grabar, a continuar la grabación para que aquellos compañeros no conectados también tengan acceso a nuestro contenido. Muy bien, nos vemos 8:30. Voy a apagar la cámara. 7:30, profesor. 7:30, sí, correcto, 7:30. Gracias, estimada Caterina. Muy bien, continuamos entonces con nuestra sesión. Y la sesión explicativa que vamos a tener el día de hoy es un tema bastante interesante. Se trata ya propiamente de los acuerdos o tratados internacionales que tiene el Perú vigentes. Y vamos a entender y vamos a saber desde el concepto de qué cosa es un acuerdo o tratado internacional, objetivos, entre otras cosas más. Les voy a mencionar los principales acuerdos que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces. Acuerdos o tratados internacionales suscritos por el Perú para el comercio internacional. Este es el contenido que vamos a ver, la agenda que vamos a ver el día de hoy. No vamos a comenzar por acuerdos y tratados, la definición, conceptos generales, conceptos básicos. Luego vamos a ir a conocer los tipos de acuerdo de comercio internacional, los temas negociados en un acuerdo, ventajas, desventajas, ¿no? En estos acuerdos, y luego finalmente mencionarles los acuerdos, algunos acuerdos que tiene Perú suscritos. Muy bien, vamos con el primer punto, los acuerdos comerciales internacionales, ¿no? Esto es una herramienta que permite que un país con otro país o varios otros países puedan hacer, digamos, un proyecto con objetivos comunes, ¿no? Propiamente de riqueza, intercambio de riqueza, que aprovechen sus recursos naturales, ¿no? Y todo lo que ellos brindan como propuesta de valor, cada país brinda como propuesta de valor, y sin carácter obligatorio o que por ley tenga que hacerse. Es decir, que los países por mutuo acuerdo y por iniciativa de ambos puedan realizar estos convenios, ¿no? En pro o en pos del desarrollo de sus respectivas sociedades, de su respectiva gente, de su respectivo país, ¿no? Estos proyectos implican programas de acción, ¿no? Presupuestos que van asignando también a las diferentes entidades
que están encargadas justamente de promover estos acuerdos. ¿Recuerdan qué entidades están, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Relaciones Internacionales, ¿no? El PROMPERÚ, ¿no? Entre otras más, que justamente van haciendo actividades y tienen iniciativas para promover el comercio internacional, ¿no? Y claro, el Estado va asignando presupuestos a cada una de estas entidades para que cumplan sus funciones. Dice, por otro lado, se pueden utilizar estos acuerdos internacionales como base para elaborar iniciativas que constituyan compromisos que obligan al Estado y por lo tanto temas jurídicos que involucren a los gobiernos, implicando procedimientos más formales de carácter obligatorio, como son ya propiamente los acuerdos internacionales para el intercambio de, por ejemplo, recursos que un país necesita y que el otro país tiene, ¿no? En el tema de Perú, por ejemplo, temas de minerales, de agro, no alimentos, entre otras más. ¿Qué cosa es un acuerdo internacional? Es cualquier forma de acuerdo que involucra a dos o más partes, ¿no? Tomando un compromiso para una línea de acción con diferentes beneficios comunes para todas las partes involucradas. Aquí siempre va a haber un ganar-ganar, ¿no? Por eso es que se hace un acuerdo internacional, no es para que una parte salga perdiendo. En realidad buscan ambas partes, ambos países ganar, ¿no? Y todo esto requiere, pues ya obviamente, para llegar a ser un acuerdo internacional, requiere todo un proceso de construcción de confianza, de una construcción de una relación positiva, ¿no? Entre ambas partes, y que haya una comunicación de hecho y transparencia en todas las acciones que se vayan a hacer para lograr un acuerdo internacional. La definición, bueno, es un acuerdo general, ¿no? El acuerdo marco, ¿no? Es un acuerdo general que puede servir de marco a acuerdos posteriores, ¿no? Estos acuerdos marco poseen un sentido específico, particular, que permite a los estados progresar en su relación conjunta a futuro, ¿no? Y bueno, ahí se pone como una foto de lo que es la Alianza del Pacífico, que ahora más adelante vamos a verlo. Algunos tipos de acuerdos de integración internacional, vamos a acomodar esto para que se vea mejor. Ahí está. Muy bien, tenemos acuerdos unilaterales. ¿Qué significa unilateral? Que vaya de un país hacia otro país, pero que no haya reciprocidad. Es decir, que únicamente hay un beneficiado, no que ganen ambas partes. Pero sí es necesario considerar que esto es también con acuerdos. Entonces tenemos los acuerdos unilaterales, los bilaterales, los regionales y los multilaterales. Los bilaterales, entre dos. Los regionales, ya propiamente a nivel regional y pueden estar involucrados más países. Y los multilaterales, ya que son mucho, digamos, más amplios, vamos a decirlo así, en aspecto geográfico-económico, ¿no? En estos dos aspectos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Dice, unilateral, un país lo otorga sin esperar reciprocidad del beneficiario, ¿no? El SPG Plus, que es de la Comunidad Andina de Naciones con la Unión Europea, el ATPDA, ¿no? Que es la Comunidad Andina de Naciones, la CAN con Estados Unidos, ¿no? Los bilaterales tenemos, por ejemplo, tratados de libre comercio entre Perú, Estados Unidos y Perú-Tailandia. En los regionales tenemos la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones, la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, unos acuerdos multilaterales están la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y el APEC, ¿no? El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. También tenemos unos acuerdos de cooperación internacional, ¿no? Por este sistema se asocian varios países, varios estados, para que puedan alcanzar objetivos comunes también, ¿no? Y que respondan a intereses solidarios, ¿no? Sin que la acción emprendida, dice, ni las medidas adoptadas para alcanzarlos afecten esencialmente a sus jurisdicciones o a sus prerrogativas de Estado soberano. Los acuerdos de primera generación son acuerdos tradicionales, ¿no? Previos, por ejemplo, a la ronda de Uruguay-OMC, dice, son más simples y contemplan básicamente acuerdos de naturaleza comercial que involucran la desgravación arancelaria a bienes comerciales. Unos acuerdos comerciales tradicionales. Los internacionales, dice, surgidos en los años 80, a partir de la ronda de Uruguay, se caracterizan, que estos vienen a ser parte de la nueva generación, se caracterizan por abarcar
un ámbito más amplio que el simple comercio de bienes, incluyendo temas nuevos, dice, como comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras estatales, y también incorporan otras disciplinas, como materias de normas de origen, medidas fitosanitarias, zoosanitarias y antidumping también. Todo lo que hemos ya dado una revisión antes en la primera parte del curso, ¿verdad? Participación del Ministerio de Economía y Finanzas en estos acuerdos comerciales a través de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada. El Ministerio de Economía y Finanzas participa en las negociaciones para la suscripción de acuerdos comerciales, donde lo que hace es formular, supervisar y evaluar estas políticas. La de arancelaria, ¿recuerdan? Las arancelarias, ¿no? La de incrementar, digamos, un impuesto propiamente, ¿no? Y también barreras no arancelarias, ¿no? Entre otras más. Operaciones aduaneras, ¿no? Contratación pública e inversión privada también. El Ministerio de Economía y Finanzas dice, a cargo de analizar y hacer seguimiento a cualquier otra medida que afecte a la comercialización interna y externa, lo que incluye barreras a la competencia de bienes y servicios. Dice, durante las negociaciones estos temas son abordados en diferentes mesas de negociación. De alguna manera está involucrado aquí y es por eso que también es una entidad importante que participa en la promoción del comercio internacional. Dice, el criterio preponderante de las políticas es la integración del Perú con el resto de países, no con la reducción de barreras, pero obviamente cuidando también los sectores productivos de Perú, ¿no? Y que van desde y hacia el Perú, desde el Perú y hacia el Perú. Todo con la finalidad principal, dice, de lograr una mejor asignación de los recursos escasos y por consiguiente una mejor calidad de vida para la población. Recuerdan que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la finalidad o uno de los objetivos principales de generar sostenibilidad en el tiempo para un país, ¿no? Sostenibilidad económica, ¿no? Macro, micro, ¿no? Que la gente tenga capacidad de adquisición y que también a niveles macros el país se encuentre bien. En esta línea, dice, por ejemplo, el MEF, si bien define aspectos de su competencia en el desarrollo de las negociaciones, es de la opinión de implementar mecanismos de apertura unilaterales, dejando de lado las posturas que impliquen exigencia de requisitos de reciprocidad de terceros países, es decir, contratos de uno a otro sin necesidad de esperar algo a cambio. El MEF viene implementando modificaciones a la legislación nacional a fin de que ésta recoja lo acordado en los tratados comerciales. Y aquí hay un ejemplo, dice, se modifica la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros con el objetivo de ampliar las operaciones de las instituciones microfinancieras no bancarias para que se atiendan los requisitos de financiamiento de las MIPE. Dice, y además, ¿no? Asimismo, debido a los acuerdos de materia de esta contratación pública, la legislación nacional ha recogido el plazo acordado para los procesos de selección de contratación de bienes y servicios y obras, así como el plazo para la interposición de recursos de impugnación. Entonces vemos que aquí el MEF, de hecho, tiene un papel bastante importante. Y aquí hay otro ejemplo que nos muestra o nos describe un poco más el papel de este ministerio, ¿no? Dice, se refiere a los procedimientos más simplificados en el despacho aduanero, ¿no? Y con el establecimiento de canales de comunicación entre aduana peruana y con el resto de países. En relación al tema laboral y otras medidas de apoyo, a la MIPE se modificó la legislación nacional con el objetivo de asegurar un conjunto de beneficios a los nuevos trabajadores y abordar de esta forma el problema de informalidad en el sector de empresas. ¿A qué se refiere este punto? Y es importante que lo sepan, ¿no? Hay empresas que, claro, pueden generar ventas bastante mayores, utilidades bastante mayores, y otras que son más pequeñas, que sí también están teniendo rentabilidad importante, y que tienen un número de trabajadores también puede ser reducido, o mediano, o grande. Entonces, lo que hace esto de establecer regímenes laborales para las personas es asegurarse de que, en principio, se pueda promover la formalidad hacia la PEA, ¿no? La población económicamente activa. Que puedan, por ejemplo, ser empresas que tengan su debido RUC, que emitan facturas, boletas, y puedan también participar en los concursos de compra o de venta de
de producto a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Genera trabajo, genera empleo, ¿no? Uno de los argumentos económicos, recuerdan, de por qué el gobierno, por qué el Estado interviene en el comercio internacional, ¿no? Genera, claro, el pago de tributos al país, entonces el país recibe más impuestos para poder hacer más cosas, ¿no? Y dentro de estos regímenes laborales, por ejemplo, se encuentra el régimen laboral general, que es aplicado para medianas y grandes empresas, con una gran cantidad de trabajadores y de hecho unas utilidades bastante elevadas. Y también está el régimen laboral MIPE, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en estos dos regímenes laborales? En el régimen laboral general, que pueden ser para aquellos que están trabajando en una empresa, ¿no?, que están en el régimen general, el regular, un trabajador en planilla tiene derecho a 2 gratificaciones, o sea, 2 sueldos completos. Tiene vacaciones de 30 días al año. Mientras que en el régimen laboral MIPE tiene acceso a medio sueldo de gratificación, es decir, ya no 2 gratificaciones, 2 sueldos de gratificaciones, sino uno, que puede ser dividido mitad-mitad, y ya no tiene 30 días de vacaciones, sino 15 días de vacaciones. Pero sí se mantiene el beneficio del pago al seguro de salud, ¿no? Entre otras cosas más, hay ciertas diferencias entre un régimen laboral MIPE y un régimen laboral general, pero empiezan a haber justamente tipo de acciones para promover la formalidad, ¿no? Para que más empresas puedan ser formales, puedan aportar impuestos al Estado, ¿no? Y no se vean desanimados o perjudicados los empresarios. ¿Por qué? Porque a un empresario, de hecho, un empresario puede comparar los beneficios entre vender siendo informal y vender siendo informal. Vender siendo informal, vamos a entrar primero por la parte de informal, no tienes que pagar impuestos al Estado, ¿no? De hecho, pagas a tus trabajadores, pero nadie te controla. Entonces tú puedes pagarle un sueldo y llega julio y diciembre y decides no pagarle una gratificación, o si dices, bueno, ya te voy a pagar una gratificación, pero no va a ser ni la mitad del sueldo, te voy a dar un bono de 300 soles, una cosa así, ¿no? Y no tiene, y tiene toda la libertad para despedir o conseguirse una nueva persona, ¿no? Despedir y contratar a una nueva persona, así de fácil, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Al no pagar impuestos al Estado, se está ganando un montón de dinero, ¿no? O sea, se está quedando con un montón de dinero, ¿no? Pero, y claro, la percepción de los empresarios o un emprendedor en un principio puede ser, uy, el Estado me está quitando el dinero en el precio de venta que yo pongo, por eso es que no soy formal, porque si no tendría que pagarle el 18% de lo que yo gano por cada unidad vendida de mis productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vendo geles antibacteriales, ¿no?, y cada uno de estos está 10 soles, ¿no?, tengo que considerar que si yo vendo esto, voy a tener que pagarle 18% del IGB, ¿no?, al Estado. No, mejor soy informal y yo me quedo con el 18% y lo sigo vendiendo a 10 soles. En las tiendas, supermercados y demás lo venderán a 10 soles. Bueno, yo también lo vendo a 10 soles, pero no pago a nadie. Y me quedo con ese dinero, ¿no? Y esto multiplicado por cientos de unidades, claro, se arma una buena cantidad de dinero y puede ser atractivo porque finalmente uno lo está manejando, pero eso no está bien. ¿Por qué? Porque al principio lo que tenemos que saber es que el IGB es un impuesto que no está mapeado, no está identificado que el empresario pueda recibir. No es dinero del empresario. Es dinero que el individuo o toda persona natural o jurídica de Perú está asumiendo al momento de hacer una compra. Entonces simplemente lo que hace el empresario es, ok, agarra ese 18% y se lo va a dar al Estado. No es para el empresario en sí. Ahí hay que empezar a entender ese tipo de cosas, ¿no? Profesor, Sí. disculpe, en este caso sí que por ver, tú compras algo, pero te facturan con tu número de RUC 10, con tu número de RUC que empieza con 10. Igual, ¿cómo puedo ver si es que
por ver, tendría que, no sé, pues pagar los impuestos o no. ¿Cuando eres vendedor o cuando eres comprador? Yo he comprado a un distribuidor, pero Ujú, me han estado facturando con mi número de RUT del número 10. He intentado que me lo vendan solamente con boleta, ujú. pero me dicen, no, es que ya está en el sistema y todo. O sea, me ponen peros. Y es tu RUC personal. Sí, mi RUT personal. Ok, recordemos una cosa, ¿no? Que hay un sistema que el Estado mismo implementó, que es también brindando no solamente el número de RUC, sino también el número del DNI. Que cada vez que pidas una boleta electrónica, porque eso sí tiene que ser electrónica, eh, al terminar el año, el mismo Estado, a través del sistema, calcula un porcentaje de impuesto que va a ser a favor tuyo por haber estado comprando con boletas electrónicas. Y eso te lo podrían descontar, ¿no? O podría caer a favor tuyo en base a lo que hagas, ¿no? Este RUC que tú estás dando es como persona natural, tengo entendido. Sí, como persona natural, porque eso lo saqué con mi CISOL Ujú. y, y es mi RUT, que empieza con 10 y termina con 2 siempre, creo. Ya, no, RUT natural. en realidad eso me parece que no tendría algo que ver, pero de igual manera en la declaración que se hace de forma anual de impuestos, ahí debería figurar las cosas que tú has comprado o las cosas que como, que como también persona natural has podido vender o brindar servicios, ¿no? Pero eso lo ves en la declaración anual de impuestos que se hace, ¿no? Pero me parece Eso es que en la SUNA mismo, ¿no? sí, así es. Ah, ya tendría que verlo entonces. Exacto. Siempre todos, ya cuando empezamos a tener actividad propiamente de este tipo, o ya empezamos a vender como, o a emitir recibos por honorarios, a generar actividad económica, eh, llega el momento en que tenemos que hacer una declaración de impuestos, ¿no? A la SUNAT por año, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver, ahí automáticamente sale todo lo que uno ha hecho en el año. Es más, ellos ya a través de la misma plataforma te dicen cuánto es lo que tienes que pagar y el detalle de todo lo que tú has tenido, siempre y cuando lo hayas registrado, claro que sí, ¿no? Pero sí, lo vas a ver de hecho cuando veas la declaración de impuestos anual. Profesor, Eh, y si es que por ver yo no haya, no sé, declarado, o sea, pero la empresa donde yo le compro, supongo que ellos se habrán declarado, esta persona le he vendido tal, supongo, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho tendría, si es que lo han pasado al sistema, sí. Si es que no lo han pasado al sistema, bueno, ya ahí habría un detalle propiamente De ellos, ¿no? de ellos, Ah, ok, exacto. entonces voy a averiguarme eso, porque todo el mundo me para asustando que toca pagar esos impuestos. No, sí, no, o sea, de igual manera va a salir reflejado en la plataforma de la Zoom. Así es, Ah, ok. Ya, listo, pues gracias. con todo gusto. Muy bien, entonces, bueno, ya saben, el manejo del IGB, de qué trata, ¿no? ¿Por qué existe este IGB? Disculpen que está pasando el lechero y por eso escuchamos el parlante de una vaca. Este, y la formalidad, ¿qué ventajas te da? ¿No? De hecho, cuando uno piensa en la informalidad, uno se siente en la gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque estás recibiendo el dinero completamente para ti, para tu negocio, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué puede resultar difícil este paso de la informalidad a la formalidad? Justamente por el pago de los impuestos y porque un emprendedor, un empresario puede sentir que el Estado le está quitando dinero que está ganando, pero no es así en general. De hecho, sí tiene que haber un pago respecto a las utilidades, el impuesto a la renta, ¿no? Pero de acuerdo al tipo de empresa que sea, si eres un microempresario, pequeño empresario, no se te va a cobrar el 30% de ganancia, no se te va a cobrar menos. El 30% de ganancia o 29%, ¿no? Se cobra ya propiamente a las empresas grandes, ¿no? A las que están en un régimen general, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué ventajas te da también ser formal? Que puedas venderle al Estado, que puedas negociar con empresas extranjeras, ¿no? Que puedas hacer compras de insumos del extranjero también, y que justamente todas las compras que vayas a hacer con el RUC de tu negocio en factura, puedas utilizar ese impuesto a favor de tu negocio, ¿no?
para que se descuente. Por ejemplo, si yo vendo, no sé, discos duros externos, ¿no? Y mi empresa es justamente de comercialización de productos tecnológicos, ¿no? Y voy a tener, obviamente, que pagar el IGB, ¿no? De aquí. Si es que yo, como empresario, también hago compras de cosas que voy a utilizar para la empresa, con fines del negocio, todo lo que yo compre va a servir de crédito fiscal para que al momento de declarar impuestos, ¿no? De poder hacer los pagos de los impuestos, tenga IGB a favor y el IGB en contra, vamos a decirlo así. Se cruzan y ya haría un pago del IGB. O de los impuestos propiamente dichos del negocio, ¿no? Por eso es importante también la formalidad. La formalidad beneficia a muchas personas. Y de por sí, cuando llegó la pandemia, justamente los créditos que otorgó el Estado a los empresarios brindó muchos beneficios a las empresas formales. Y fue por eso que hubo tanto problema cuando se hizo el programa Reactiva del Estado, porque había tanta informalidad que no se les podía dar estos créditos a los informales, precisamente. Entonces, lleva muchos beneficios ser formal, ¿no? Además, quién sabe, en cualquier momento de lo que tú vendes, de lo que tú produces, puedas encontrar algún cliente, algún amigo o algún contacto que ya no te compre por 10 o 20 unidades, sino te diga, oye, ¿sabes qué? Ya, te voy a comprar de 400 en 400 cada 2 semanas, pero necesito que me hagas facturas. Si eres informal, pierdes la oportunidad. Entonces, estas cosas, y justamente los regímenes laborales tipo MIPE y demás, para que tú puedas contratar personal, ¿no? Y puedas hacer que tu empresa sea formal y generes, y produzcas y generes ganancias, hace pues que uno no se vea tan afectado con el pago de los impuestos. ¿Qué es un tratado? Pues es una forma eficaz de estructurar un acuerdo, ¿no? La palabra tratado involucra un significado legal técnico. La Convención de Viena sobre Tratados de 1969 define esto como un acuerdo internacional entre estados o entre un estado y una organización internacional o entre organizaciones internacionales. ¿Qué objetivos tienen los tratados internacionales? Estos de aquí. Promover relaciones comerciales internacionales, buscar el desarrollo nacional y un crecimiento económico más equitativo entre ambas naciones o entre todas las naciones. Elevar los niveles de vida de la población, así como asegurar justicia, igualdad de empleo, acceso a conocimiento y tecnología para todos los peruanos, ¿no? Esto es lo que busca Perú propiamente cuando hace tratados internacionales. Y resguardar la soberanía nacional y la plena vigencia de la Constitución política, así como lo ratificado por el Perú en los tratados y acuerdos internacionales. Entonces lo que se busca es básicamente mejorar nuestro país, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar las condiciones en las que estamos. Respetar y garantizar la supremacía de los derechos fundamentales de las personas. Bajo ninguna circunstancia los acuerdos comerciales pueden quebrantar o poner en riesgo los derechos fundamentales de nosotros que se establecen en la Constitución. Entonces tienen que estar alineados y respetan justamente todos los temas de la Constitución en todos los tratados que nuestro país ha suscrito. Preservar y garantizar la seguridad nacional, resguardando la salud pública, seguridad alimentaria, económica, integridad territorial y protección y conservación de recursos biológicos, genéticos, energéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Claro, buscamos que ninguno de nuestros sectores poblados o recursos se vea afectado, ¿no? Tenemos que cuidar también lo nuestro, ¿no? Por eso es que se especifica ello. Los temas negociados en un tratado de libre comercio son estos de aquí, ¿no? Accesibilidad al mercado, ¿no? ¿Qué medidas arancelarias y no arancelarias van a haber? ¿Qué reglamentos de origen? ¿Qué procedimientos aduaneros vamos a tener? Mecanismo de defensas comerciales, dumping y antidumping, o salvaguardias. ¿Recuerdan el dumping o el antidumping? ¿No? Que es que no entren precios precios bajos que puedan poner en riesgo a los comerciantes o a los productores nacionales. Obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Solución de controversias, instancias legales, acuerdos entre ambas partes, país anfitrión, el otro país. Respecto al comercio electrónico, que haya transparencia y evitar fraudes.
Inversiones, ¿en qué fase de la inversión se hace la negociación? Compras públicas. El medio ambiente, ¿no? Respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias, bienes agroindustriales o de consumo. Todas estas cosas se van tratando en estos acuerdos, en estos temas a negociar, ¿no? Servicios transfronterizos, el traslado de personas, ¿no? Con reconocimiento de grados y títulos, temas laborales, políticas de competencia, ¿no? Dice que las empresas se desarrollen con la eficiencia, que las MIPES no sean vistas como cartel, ¿no? Telecomunicaciones, dice que los operadores actuales alquilen equipos a nuevos operarios, beneficios para el sector rural, propiedad intelectual, servicios financieros, es decir, se cubre una amplia gama de temas que busquen justamente mejorar la calidad de vida de nuestra gente. ¿Qué efectos favorables tenemos de estos TLCs? Que por ejemplo, al decir, ok, Estados Unidos o Corea del Sur o cualquier otro país con los que se pueda hacer un tratado de libre comercio, tú que eres fuerte en tecnología, en automóviles, etcétera, yo no te voy a cobrar aranceles, no te voy a poner ningún impuesto si es que mis empresarios te compran tecnología, te compran autos, entran con arancel cero o un arancel muy bajito, ¿no? Para que los precios de tus productos en mi país sean buenos y tú puedas vendernos más. Pero tú, Estados Unidos, no me vas a cobrar ningún arancel en uvas, en palta, en frutas, etcétera, porque es algo que tiene mi gente, tiene mi pueblo, y quiero venderte, ¿no? Y de esta manera la economía de mi país se va a activar porque van a poder vender sus productos en tu país a un mejor precio. Entonces más gente va a querer comprarlos. Y ahí empiezan justamente las negociaciones. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Precios más bajos, aumento de producción en sectores vinculados a la exportación, que se van a ver favorecidos por entrar con precios bajos al país donde se está vendiendo. Mayor empleo, mayor inversión, mayores divisas, acceso a tecnología de punta, reducción de riesgo país por los socios comerciales, ¿no? Entonces, encontramos una serie de beneficios que hacen que tengamos una serie de efectos favorables en un TLC, y lo ideal es que cuando uno va a emprender en algo y tenga algún producto que esté incluido en algún TLC, pueda aprovecharlo y buscar conseguir clientes en estos países donde tenemos TLCs. Algunos efectos desfavorables, ¿no? Una menor recaudación de aduanas. ¿Por qué? Porque ya no estás cobrando aranceles, ¿no? Vamos a acomodar en tanto vamos explicando. Ya no estamos cobrando aranceles, por ejemplo, en los productos de tecnología, ¿no? Le decimos, ya, mira, ¿sabes qué? Estados Unidos no te voy a cobrar aranceles, entonces, bueno, es un ingreso que dejo de percibir yo como país al tener un TLC, pero estoy favoreciendo otro lado, ¿no? Una menor producción de sectores desplazados por productos extranjeros. Imaginemos, pues, no sé, algún otro sector. Ya imaginemos que Perú también produce una parte de tecnología, ¿no? Estamos trayendo productos monstruos, ¿no? Un monstruo que es lo máximo en tecnología, que puede entrar a competir con lo que tenemos. Entonces, los productos extranjeros pueden barrer con esto y se ve obviamente perjudicada la producción de un mismo sector, ¿no? Menor empleo en sectores menos eficientes también. Y aquí vamos a tratar un poco los tratados internacionales suscritos por nuestro país para el comercio internacional. Como vamos de hora, estamos bien. Los tratados surgen ya que el Perú, dice, es un país subdesarrollado que depende profundamente de la cooperación internacional, de las inversiones extranjeras y de una estabilidad jurídica que proporciona un ambiente de confianza para el desarrollo del comercio. Por eso es que se habla mucho ahora del índice de confianza, o qué tan confiable es un país para la inversión, ¿no? Justamente por el tema de político, estabilidad política, económica, etc. Entonces se habla mucho de confianza para invertir. Que son nuestra más confiable vía fuera del subdesarrollo, de modo que las inversiones, así como la estabilidad y coherencia del sistema jurídico, son vitales para nuestra nación. En consecuencia, hoy más que nunca, el Perú depende de sus relaciones internacionales. El TLC de Perú y Canadá, que ya está en vigencia, fue suscrito el 29 de mayo de 2008, ¿no? Y ratificado mediante un decreto supremo, publicado en el Diario Oficial del Peruano,
¿no? Hay un TLC de Perú-Canadá, un TLC entre Perú y Estados Unidos, suscrito en el 2006. Es el TLC de Perú con Singapur, suscrito en el 2008. El TLC de Perú-China, que también ya está en vigencia, suscrito el 2009. Tenemos Perú-Tailandia también, que ya está en vigencia. Se negoció todo este TLC entre el año 2004 y 2010, para que vean que no es cosa sencilla, se ve muchas cosas, ¿no? Y entra en vigencia en el 2011. ¿No? Y aquí dice, ¿no? Su nombre verdadero es Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para acelerar la liberalización del comercio de mercancías y la facilitación del comercio y sus protocolos adicionales. El TLC de Perú con la European Free Trade Association. Se suscribió el acuerdo en Reykjavik el 24 de junio del 2010 y en Lima el 14 de julio del 2010, el mismo año. Entra en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1 de julio del 2011, con Islandia el 1 de octubre del 2011. El Tratado de Libre de Comercio con el Reino de Noruega entró en vigencia el 1 de julio de 2012. ¿Qué miembros hay? ¿Qué países miembros hay? Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. El TLC de Perú con Corea del Sur, firmado en el 2011, con Japón, suscrito en el 2011, entra en vigencia el 2012. Su verdadero nombre es Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón. El TLC de Perú con Panamá. Panamá, un país bastante importante, justamente por encontrarse en el lugar donde se encuentra y bueno, tener el mismo canal, ¿no? Es un país donde se encuentran siempre productos de última tecnología y a un muy buen precio. Se suscribe en la ciudad de Panamá el 2011, ¿no? Se publica en el 2012 y entra en vigencia desde el 1 de mayo. El TLC, con Perú y con la Unión Europea, de Perú con la Unión Europea. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribe en el 2012 en Bruselas, Bélgica. Entra en vigencia el 1 de marzo de 2013 y está integrada por 27 países de Europa Occidental y Oriental. Interesante este TLC. La CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Veamos los países que la conforman, ¿no? En 1969, 5 países sudamericanos, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, firmaron el Acuerdo de Cartagena. Con el propósito de mejorar juntos el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y cooperación económica y social. De esa manera se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhiere al acuerdo. En 1976, Chile se retira, ¿no? En el 2006, Venezuela se retira también de la CAN, luego de conocer que Perú y Colombia habían anunciado TLCs con Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos por qué, ¿no? En esa época ya había entrado el chavismo y estaban en contra de justamente la filosofía del capitalismo. Los miembros actuales de la CAN son estos 4, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Chile participa como miembro no asociado. La Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, ¿no? Que está integrada por ya diferentes TLCs. ¿No? Tenemos el TLC de Perú-Chile, ¿no? Este acuerdo, dice, fue suscrito el 22 de agosto del 2006. Entra en vigencia. Este acuerdo se implementa en el 2009, 1 de marzo de 2009. Constituye una ampliación del Acuerdo de Complementación Económica y desarrollado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. En tal sentido, se mantuvo el programa de liberación arancelaria previsto en el ACE número 38 y se incluyeron las disciplinas de servicios e inversiones. Este otro acuerdo,
El Acuerdo de Integración Comercial Perú-México se firmó en el año 2011 y entra en vigencia en el 2012, en febrero. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo, ¿no? Ahí está el número de MINCETUR, publicado en el Diario Oficial del Peruano, constituye una ampliación del Acuerdo de Complementación Económica, que está vigente desde el 87, ¿no? Y contempla disposiciones en materias de servicios e inversiones. El Mercosur, que también muchas veces también lo escuchamos, ¿no? El Acuerdo de Complementación Económica, el ACE, se suscribe entre los gobiernos de la República Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿no? Y el gobierno de nuestro país en el año 2005 y fue puesto en ejecución mediante este decreto supremo del MINCETUR y entra en vigencia desde el 2 de enero del 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay, y el 6 de febrero, un mes después, poquito más, con Paraguay. Entre Perú y Cuba, no sé si sabían, pero también tenemos un acuerdo de complementación económica entre Perú y Cuba. No, entre Perú y Cuba se suscribe el 5 de octubre del 2000, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, fue puesto en ejecución el 9 de marzo del 2001. Y el Asia Pacific Economic Cooperation, que es el APEC, este foro de cooperación económica, donde los países miembros acuerdan de manera libre liberalizar sus economías. APEC es el foro, dice, de cooperación económica Asia-Pacífico. De hecho, han habido eventos también respecto a esto, compuesto por 21 economías. Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei, chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. De hecho, es un importante grupo de economías, de países. Y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, hasta el momento se encontraba en negociación. Vamos a revisar si es que ya se concretó. A ver, voy a ir buscando. Dice, conformado por 11 economías miembros del Foro de Cooperación. Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Acuerdo de Asociación Transpacífico. Firmado el año 2016, pero vamos a ver cuándo es que entra en vigencia. Lo suscribieron el 8 de marzo del 2018. Bueno, necesitamos ver si ya está, si ya entró. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Maeli Silva, suscribió el 4 de febrero en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, el Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP, junto con los ministros de Comercio de Australia y, bueno, los demás países que estamos mencionando. Los 12 países que suscribieron el acuerdo negociaron durante más de 5 años un total de 30 capítulos referidos a, miren los temas de este acuerdo: defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, contratación pública, competencia, propiedad intelectual, laboral, medio ambiente, competitividad y facilitación de negocios, desarrollo, pequeñas y medianas empresas, coherencia regulatoria, transparencia y anticorrupción, disposiciones administrativas e institucionales, solución de controversias, entre otros. La titular del MINCETUR ratificó que el TPP, este acuerdo, ayudará decisivamente a la consolidación de nuestro sector exportador, principalmente el no tradicional, contribuyendo así a generar nuevos motores de crecimiento en la economía peruana. Dice, el Perú podrá convertirse en un hub para el Asia-Pacífico, atrayendo inversión de otros países para exportar con preferencias TPP a los demás países que conforman el bloque.
Esa es la fecha. A ver, aquí está esta noticia del 2019. Este Tratado de Libre Comercio suscrito por 12 países y abandonado por Estados Unidos en enero de 2017 entró en vigor el pasado 30 de diciembre del 2018 y busca rebajar las barreras comerciales. A pesar de no contar con el apoyo de Estados Unidos, el TPP siguió adelante y los 11 países restantes firmaron el 8 de marzo del 2018. Vamos a actualizar esto aquí y lo ponemos de una vez. Suscrito el 8 de marzo del 2018. Muy bien. Y se retiró Estados Unidos. Muy bien. 11 países entonces. En el 2019 se suman Perú, Chile, Brunei, Malasia, Vietnam, cuando sus gobiernos ratifiquen por completo el acuerdo. Muy bien, esto lo vamos a actualizar y lo vamos a colocar ya propiamente en el material. En tanto, seguimos ya propiamente mencionando algunos importantes acuerdos. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, que hasta ahorita sigue vigente. El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico fue suscrito durante la cuarta cumbre presidencial realizada el 6 de junio del 2012 en Paraná, Chile. Los países que lo conforman son Colombia, Chile, México y Perú, justamente los países que tienen el Océano Pacífico. No se encuentra Ecuador. La solicitud de adhesión de Costa Rica ha sido aceptada, ¿no? Y mediante el protocolo comercial se desgravará el 92% de los aranceles en el comercio interno del bloque. Esta entra en vigencia el 1 de mayo del 2016. Y como conclusiones a lo que hemos revisado el día de hoy, tenemos los siguientes 3 puntos. Los TLCs, los Tratados de Libre Comercio, forman una parte estratégica comercial bastante importante para largo plazo. Permiten que haya una mejor producción por parte de los exportadores peruanos y que la sociedad peruana también pueda seguir desarrollándose, ¿no? Dice, busca consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable, competitiva, que a su vez genere más y mejores empleos. La segunda conclusión es la experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas. Por eso es tan importante el comercio internacional. Verdaderamente importante. Y como tercera conclusión, sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera como con los tratados de libre comercio. Hay productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial, ¿no? Y claro, también hay que ver exactamente qué sectores se ven beneficiados y cuáles no. Por ejemplo, hubo una época en la que se debatía mucho qué tan beneficioso es un TLC con China respecto al comercio de prendas de vestir, de la industria textil, ¿no? Y que los empresarios de Gamarra no estaban muy a gusto con esto, ¿no? Porque obviamente ahí Gamarra es un clúster de la industria textil bastante importante que pues compite con prendas de vestir chinas, ¿no? Que o sea, acá pueden costar 5 soles producirlas y las venden a 12, 15 soles para tener una utilidad, una ganancia, pero en China producen tanto, en tanta cantidad y a tan bajo costo, que tranquilamente puede haber un empresario importador que diga, bueno, yo quiero traer moda de allá, o yo les paso los diseños, los producen allá y los traigo aquí, y a mí también finalmente me cuesta, no sé, me puede costar un precio bastante cómodo, a un costo de 3 soles cada prenda y las vendo a 10 soles, y ya no está a 15 soles como la vende el empresario peruano. Entonces ahí también tienen que haber medidas antidumping, medidas
que permitan pues una competencia buena, ¿no? No una competencia que genere una desventaja a los empresarios peruanos, productores. Bien, esta es una fuente que hemos estado utilizando para esta clase y así estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Espero que ya haya quedado todo claro. Estemos atentos, como les dije, vamos a ya empezar en las próximas clases a ver técnicas de emprendimiento. ¿Ya? Vamos a tener 4 sesiones de emprendimiento puro aplicado a los negocios internacionales. Y vamos a seguir viendo todavía temas de comercio internacional. Entonces, sí, para la semana 12 y la 14 vamos a tener presentaciones de avances. En la semana 12 vendría a ser como la evaluación número 3 y en la semana 14 va a ser la evaluación número 4. Sí, que ahí vamos a hacer avance 1, avance 2. No, la evaluación número 4 es la presentación final. Sí. Entonces podríamos considerar eso. Sí, exacto. Entonces ya vamos a estar viendo las fechas, pero sí la semana 12 definitivamente vamos a tener, estamos en la semana 9. Entonces de aquí a 3 semanas, la semana 12 es la presentación del primer avance del trabajo. Y de ahí vamos a tener otra presentación de otro avance. Y de ahí la presentación del trabajo final para tener ya la evaluación número 4. ¿Ok? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Estén atentos que ya se viene el primer Congreso Internacional de Ciencias Empresariales, va a estar muy bueno. Ok, profesor. Muchas gracias, que tengan buenas noches y estén muy bien.